y esto dificulta, por lo tanto, también consensuar una definición precisa por todos estos datos que estabas haciendo dentro de la referencia. Pero, ya entrando a la historia, obviamente nosotros nos ponemos a buscar qué hay con respecto al terrorismo y podemos encontrar a lo largo de las civilizaciones a lo mejor algunas connotaciones que nos podrían dar al respecto de qué es el terrorismo y sobre todo cómo se estuvo manifestando. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, a partir de lo que son la cultura judía, específicamente hablando ya del Nuevo Testamento. ¿Y por qué del Nuevo Testamento? Pues porque sabemos que precisamente hay un antes y después también del motivo de por qué vino nuestro Señor Jesucristo. Porque inclusive dentro de las mismas, de la misma cultura israelita en ese entonces, había diferentes sectores dentro de su población. Y de hecho uno de estos sectores también tenían esta función, como que eran más bélicos, tenían esta función de querer solucionar las cosas con violencia. Así que es. De hecho esto está manifestado también en el Nuevo Testamento. Pero, más bien, ¿qué pasó después? Vino nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer algunas citas que tienen que ver precisamente con los que venía después. Pero parte del terrorismo, ¿dónde se empezó a gestar? Y esto lo vemos precisamente en diferentes partes de nuestra historia y sobre todo en esa zona. ¿Qué pasó después? Obviamente sabemos que la enseñanza que había dejado nuestro Señor Jesucristo empezó a crecer, empezó a expandirse, que de hecho fue una de las cosas que pidió, ¿no? Que se empezara a expandir, que lo empezaran a comentar. Y obviamente ahí el gobierno que estaba en ese entonces era el romano. Y todos sabemos, inclusive hemos visto hasta películas de qué pasaba con los cristianos, qué les hacían específicamente a este grupo. ¿Y por qué hablando de los cristianos? Porque dentro de las diferentes definiciones que tenemos también entra la parte que hace referencia a la cuestión religiosa, el terrorismo donde entra a la cuestión religiosa. Y vemos que desde ahí, como todo esto empezó a haber ciertos actos en contra de alguna población en especial o grupos en específico. Y posteriormente, pues bueno, ahí tenemos diferentes citas, diferentes también inclusive momentos en la historia donde nos habla de estas cuestiones terroristas o que estaban tratando de infundir terror, como lo estábamos comentando. E inclusive una muy sonada también en toda esta historia es lo que llaman la Santa Inquisición, en el cual, pues bueno, también estaban causando este sentimiento en estas naciones donde se estaba expandiendo ya no el cristianismo per se, sino ya una vez que en Roma aceptaron y dentro de sus términos, por decirlo así, el cristianismo, pues bueno, ellos también empezaron a hacer lo suyo, que de hecho posteriormente también hay una guerra contra los musulmanes precisamente por lo mismo. Pero bueno, ya contemplando que el término de terrorismo es viejo, pero bueno, si nosotros lo buscamos en la Biblia no viene como tal. ¿Dónde lo empezamos a denotar? Sobre todo en la historia, ¿dónde es que empezamos a encontrar este término y sobre todo en qué países? La palabra terrorismo como tal y también terrorista apareció por primera vez en Francia durante la Revolución Francesa entre 1789 y 1799. O sea, sí estamos hablando bastante tiempo después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué cambios hubo? Cuando el gobierno jacobino encabezado por Robespierre ejecutaba o encarcelaba a los opositores sin respetar las garantías del debido proceso. También parte de lo mismo encontramos dentro de la literatura clásica, a lo mejor cuando tenemos o llevamos alguna materia de
legal, una materia de civismo o materias relacionadas con leyes, vemos que algo clásico es El Príncipe de Maquiavelo, donde también hace referencia a cuestiones de terrorismo y sobre todo también el reinado de terror, que es como el plasma. Pero como tú decías, ¿no? A partir de ahí hay diferentes países donde se empieza a ejecutar esto. Algo importante que debemos de mencionar, que el terrorismo es un método para producir ansiedad y finalmente el terror basado en la acción violenta y repetida por parte de un individuo o grupos, a veces pueden ser clandestinos o no, o agentes ya entrenados y enfocados específicamente para eso. ¿Y por qué lo menciono? Porque más adelante vamos a ver esta parte que está pasando en Medio Oriente, cómo es que se empezó a gestar. Sin embargo, vemos cómo desde entonces, en qué países, en qué zonas pasa todo esto. Y tú lo comentabas muy bien, la parte de Estados Unidos. Fíjate, antes de entrar a esta parte, quiero decirte que en Estados Unidos desde 1983, ¿cuánto tiempo después de Francia?, con propósitos estadísticos y analíticos, han utilizado las siguientes definiciones referentes al terrorismo, que se recogen en el título 22 del Código de los Estados Unidos, sección 2656, donde ellos, tiempo después, lo ponen como terrorismo: violencia premeditada y con motivos políticos perpetrada contra objetivos civiles por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar a un público determinado. ¿Por qué desde antes específicamente, no solamente la ONU, sino Estados Unidos ya está hablando de esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y sobre todo, porque también cuando nosotros hacemos referencia a este efecto que está teniendo el terrorismo o acciones de terrorismo enfocados en América, pues bueno, probablemente uno de los países que nos viene a la mente, como tú lo acabas de comentar, es Estados Unidos. Sin embargo, también ha habido en algunos otros, principalmente en Sudamérica y relacionados con grupos de criminales, ¿no? Específicamente del narcotráfico. Caso concreto, Colombia, donde hubo también muchos casos de terrorismo. Sin embargo, fíjense, pensando en estos casos que les estoy diciendo, les quiero leer Isaías 33:1, donde escuchen bien para que vean cómo está esto ya escrito, lo que estamos viviendo, donde nos dice: ay de ti, que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien nadie en contra de ti lo hizo. Cuando te acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra de ti. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver y pensar qué es lo que está pasando en estos países, al menos como te comentaba en América, pues el primero que te viene a la mente es Estados Unidos. Sin embargo, en Europa sí hay otros países que entran dentro de esta categoría. Uno de los principales es el Reino Unido, de cuánto no fue a África y a otros países a traerse, sí, a saquear todo eso, y se lo han llevado. Estados Unidos también es uno de los que están ahí. Y nada más, antes de darte la palabra, nada más leer Isaías 33:6, donde nos dice: y reinarán en sus tiempos la sabiduría y la ciencia, que es lo que ya estamos platicando desde programas pasados, y abundancia de salvación, y el temor de Jehová será tu tesoro. He aquí que tus embajadores darán voces afuera, y los mensajeros de paz llorarán amargamente. Esto en Isaías 33:7. Y vemos todo esto, cómo es que se empieza a enfocar a esto que nos estabas diciendo, ¿no? ¿Cuál es una connotación que a lo mejor la mayoría de la gente tiene en mente cuando escucha la palabra terrorismo? Estados Unidos, específicamente Nueva York, el 11 de septiembre. Así es. Y yo creo, es que mira, ¿por qué de alguna manera queremos dejar muy definido el concepto de terrorismo? Porque si el terrorismo se tiene que dar a nivel mundial, como tú decías, la gente tiene un concepto tan
tan crudo del terrorismo que únicamente se acuerdan de aquel acontecimiento en las Torres Gemelas, de lo que sucede en Oriente Medio, pero el terrorismo, desde mi punto de vista, está ocurriendo ya a nivel mundial. ¿Por qué? Porque fíjate que Luis González de Alba, que es periodista, novelista y uno de los más visibles líderes del movimiento estudiantil de 1968, cuyo testimonio quedó famosamente plasmado en los días y los años, sobre todo por ahí de 1971, Luis González de Alba toca en este texto las fibras más sensibles de la historia mexicana reciente, diciendo que aquellas que relacionan al Estado con el uso fríamente deliberado del terror ante la sociedad estudiantil de esa época, porque realmente el Estado es lo que está utilizando. El narcotráfico está utilizando el terrorismo. Está sembrando terror por todas partes. El Estado está sembrando terror. La iglesia también está sembrando terror por todas partes. Terror, ¿por qué? Porque de alguna manera ya la gente ya no puede hablar y opinar en una iglesia. Porque si tú hablas y opinas, tú no sabes cuáles van a ser las consecuencias de eso, sobre tu familia, sobre lo que tú quieras. De alguna manera igual tú ves todos los líderes de los cárteles que hay en México y cómo de alguna manera siempre los narcomensajes van acompañados de palabras, de actos, de acciones terroristas. Entonces el terrorismo, doctor, ya está a nivel mundial. Quien no lo quiera ver, quien quiera de alguna manera seguir como siendo escéptico de estos temas y decir que no pasa nada, que el Señor no viene, que usted viva como usted quiera vivir, está en una ignorancia terrible de lo que está sucediendo, porque bajo los términos que tú de alguna manera nos dices y bajo los contextos históricos, fíjate que hubo un radical alemán, Karl Heysen, todos conocemos al famoso Karl Heysen, y él decía: si tienes que dinamitar la mitad de un continente y derramar un océano de sangre con el fin de destruir a 1 millón de bárbaros, no tengas escrúpulos de conciencia, no tengas moral, hazlo, destrúyelos. Entonces, que como tú bien decías, el terrorismo está llevando un efecto en la genética, sobre todo de la gente. ¿Por qué? Porque están haciendo de los seres humanos bestias sin moralidad, bestias sin escrúpulos, bestias sin espíritus, y ese bestialismo tarde o temprano se convierte en un espíritu, y tarde o temprano el espíritu abre terreno para que esa persona se convierta en un instrumento o de alguna manera en una posesión ya de un demonio. Y estamos hablando de niveles espirituales terribles. Entonces, esta frase del radical alemán Karl Heysen, ahí que se dio por ahí de los años 1809 a 1880, fue el que marcó las pautas del terrorismo moderno. Él es el que se conoce como el padre del terrorismo moderno, porque su doctrina giraba en torno a una idea inquietante: el asesinato no está prohibido en política, el asesinato no debe de estar prohibido de alguna manera bajo los intereses políticos que cada nación tiene. Y algo parecido promulgó Osama Bin Laden el 7 de octubre de 2001, días después del terrible atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, y dijo: Dios, Alá, ha bendecido a un grupo de musulmanes para que destruyan América, e imploremos a Alá que eleve su rango y les conceda un lugar en el cielo. Fíjense cómo, escondido en algún lugar remoto de Afganistán, el hombre más buscado del mundo afirmó que América había sido golpeada, sacudida por un ataque suicida que se repetiría en cualquier nación que siga los pasos del gobierno estadounidense. Y Bin Laden cumplió su promesa, doctor. Esos islamitas radicales
no andan con payasadas. Fíjate cómo es posible que un islamismo radical tenga en su genética, tenga en sus entrañas, a lo mejor ideas equivocadas, pero firmes, concretas, que el propio cristianismo. Que solamente hablamos de un Dios vivo, que hablamos de un Dios de amor, y nosotros no tenemos la más mínima expresión de todo lo que decimos y hablamos. Pero bueno, mira, vamos a entrar un poquito a los tipos de terrorismo. ¿Querías comentar algo, doctor? Sí, nada más para complementar esto que nos estás diciendo y recordando lo que les acabo de decir. Fíjate, dentro de un estudio psicológico que se hizo durante mucho tiempo, donde nos comentan que cuál es el objetivo de estos actos de terrorismo, nos ponen, el objetivo debe de ser, de acuerdo a la conclusión que sacaron, ganar sus mentes y sus corazones. Así es. Entonces, al tú ganar sus mentes y sus corazones, más la parte emotiva que estábamos hablando, ¿sobre qué estás incidiendo? Sobre el alma. Y entonces, si continúas con esto, pues pasa lo que nos estás diciendo, ¿no? Hasta que ya alguna potestad puede llegar y tomar control definitivamente. Y esa es la conclusión a la cual llegó un estudio efectuado durante 20 años sobre el perfil psicológico de los llamados terroristas. Entonces, imagínate qué tremendo es esto. Y vamos a los tipos de terrorismo. Vamos a los tipos de terrorismo. Ahorita vamos a ir aterrizando un poquito cómo de alguna manera todo el islamismo extremo, la yihad como se conoce, su función es esa, ¿no? La manipulación, como tú bien decías, ¿no? De la mente, del alma, del cuerpo, de esta gente para formar bestias de ataque. No es otra la finalidad. El terrorismo tiene algunas fronteras, doctor, que limitan la ejecución de sus actos. Fronteras ya sea rígidas o flexibles. Los tipos de terrorismo vamos a iniciar con el local o regional. Porque mira, este tipo de terrorismo local o regional se originó durante la Guerra Fría y la ejecución de decisiones de carácter político y estratégico que establecieron la materialización del mismo. Es un terrorismo concentrado en un lugar específico y con un objetivo, un enemigo claramente fijado, de tal forma que sus acciones van dirigidas solo a la población de un espacio geográfico concreto. Un blanco predeterminado de sus acciones terroristas. Continuando, este terrorismo se concentra en objetos limitados en el espacio y muy específicos, actuando según las necesidades sociopolíticas del momento. Y uno de ellos es el yihadismo regional. Yihadismo, entendamos por yihadismo como el islamismo extremo. Adoptó dos modalidades que pueden ser diferenciadas a partir de sus propios objetivos estratégicos y de los contextos sociopolíticos de los que emergen. Hay que considerar en primer lugar aquellas organizaciones que practican la yihad como un medio para islamizar algún estado previamente existente. O sea, fíjate cómo el terrorismo no es en sí un acto de destrucción, sino que este terrorismo local o regional, la función o el propósito es implementar el Islam en esa región. Todo aquel que se resista a la doctrina del Islam va de alguna manera a ser blanco terrorista, porque uno de los objetivos de la yihad es precisamente eso. Y de alguna manera así ha ido de alguna manera avanzando y tomando fuerza porque se ha concentrado. Esto empezó en Oriente Medio y empezó de alguna manera con las ciudades circunvecinas, con las naciones circunvecinas. ¿Con qué? Con el objetivo de islamizar. Porque bueno, yo vi muchos videos, ahora que estuvimos estudiando este tema, doctor, vi muchos videos donde de alguna manera estaban en determinadas zonas, en determinados países y decían: ¿a qué Dios sirves? Y claro, por el miedo, por el terror, al ver ahí los machetes y al ver ahí las metralletas, decían: no, pues Alá, yo sirvo a Alá. Muy bien, está bien. A ver, dime 4 o 5 aspectos fundamentales del islamismo. A ver, dime un pasaje del Corán.
Y es ahí donde ya los descalificaban totalmente, ¿no? Porque obviamente no se lo sabían, muchos eran cristianos y de alguna manera tú te fijas que el propósito es islamizar. Y en cierto modo las intenciones políticas que les animan se parecen a las de los terroristas laicos revolucionarios, aunque con el añadido del fanatismo religioso. Y la mayoría de las acciones terroristas ejecutadas por estas organizaciones se producen dentro de los propios países que les dan origen. Si bien esto no impide necesariamente la comisión de atentados en países extranjeros. Pero ahí está, fíjate cómo el local o el regional, ese terrorismo siempre tiene intereses políticos, religiosos, sociales, culturales, con la función o con el objetivo de islamizar. No sé si ahora que estuviste revisando estos videos, viste un video de unos niños que están jugando. Y esos niños están jugando a que uno de ellos se hace explotar y mata a los demás. Así es. Imagínate a qué nivel de cultura, de educación están teniendo estos niños, porque estos niños no, al menos en el video no se ven más allá de 10 o 11 años. Sí, ¿no? Realmente son muy pequeños. ¿Y qué tienen en la mente? Que ya inclusive hasta en juegos lo están manifestando. De hasta qué tanto ha penetrado, como dices tú, ¿no? En la genética, en las diferentes generaciones, que ya eso es lo que están pensando y es lo que quieren hacer, ¿no? Muy probablemente influenciados por esto que comentabas, ¿no? De Mohammed, cuando decía que el yihad es el camino de Alá y lo eleva a la posición de un hombre en el paraíso, y esto lo van a hacer pues precisamente estas personas que mueren haciendo estos actos terroristas. Por eso, como tú dices, es cultural, ellos no lo ven mal, no ven mal provocar muerte, ni tanto para ellos ni para las personas blanco o el objetivo blanco que están teniendo. Entonces, ¿qué tan penetrados están en eso? Pues mucho, porque de alguna manera, como están viviendo bajo ese islamismo extremo, radical totalmente, donde todo aquel que no sirva, obedezca, adore a Alá, son enemigos. Y de alguna manera, pues yo creo que está por demás sabido que el Estado Islámico actualmente tiene innumerables escuelas dentro de los países donde está teniendo mayor auge el Estado Islámico, donde se está reclutando a los niños. Los últimos videos del Estado Islámico asesinando a periodistas franceses, alemanes, son niños de 12, de 13 años. Abu Alá, donde dice Alá sea glorificado, Alá sea elevado. Pero mira, ¿qué dista esto, doctor? ¿Qué diferencia tú encuentras entre eso y todos los que están siendo contratados, niños aquí en México, para explotación sexual, para el narcomenudeo, para trabajar para los cárteles? Porque ahora la fuerza de los cárteles son los niños, son los adolescentes. Por eso te digo que si a ti no nos queda, bien claro el concepto, vamos a seguir viendo al terrorismo como algo local, algo regional, y es global totalmente. Esto es interesante, por eso es que ponía el ejemplo de los narcotraficantes, principalmente en Colombia, pero ahora, pregúntale a cualquier persona latinoamericana dónde está el narcotráfico más fuerte y todos te refieren México. Sí. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Me contaba una compañera del trabajo que ella a los fines de semana se dedica a la cuestión de los scouts, y que había encontrado un niño, tenía 5 o 6 años, y a la hora de estar platicando con él, le comentaba que él no iba a la escuela, que no quería ir a la escuela porque él cuando fuera grande quería ser narcotraficante, porque quería dinero y otras barbaridades más. Imagínate, entonces ya nuestra población también ya está infiltrado ese pensamiento. Claro. ¿Qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer? Y no importa lo que tenga que hacer para llegar a eso.
Pues sí, ¿no? Y toda la drogadicción, toda la droga que se mueve dentro de las escuelas, primaria, secundaria, pues te digo, son niños, son adolescentes manipulados con la idea de dinero rápido, fácil. Y bueno, vamos a entrar al terrorismo global o internacional. Ya vimos de alguna manera los aspectos del local y regional, pero el terrorismo global o internacional es el terrorismo del que actualmente el mundo es víctima, porque es resultado de la convergencia en Pakistán en 1989 de un numeroso grupo de combatientes que participó de la expulsión de los soviéticos de Afganistán, liderados por Osama Bin Laden, y que llegaron a territorio pakistaní procedente de distintos países del mundo musulmán. Recibieron entrenamiento en tácticas de guerra, doctor, manejo y conocimientos de armas, psicología, y una vez conseguido el objetivo de la retirada soviética de Afganistán en 1989, los musulmanes que participaron de la retirada en el bando occidental no aceptaron una nueva incursión en territorio islámico. Y el detonante para la reorganización de estos grupos pudo ser, según los expertos en el tema, la intervención en Irak en 1991. Entonces, la ideología de este nuevo terrorismo es preciso identificarla con las ideas de Sayyid Qutb, de la necesidad de llevar a cabo una reislamización del mundo musulmán como forma de volver a la auténtica doctrina del Islam, pues sólo así se evitaría la occidentalización del mundo musulmán a través de los regímenes totalitarios aliados de Occidente. Y esta reislamización consistía en la toma del poder desde arriba, o lo que es mismo utilizar el golpe de Estado por los islamitas radicales para derrocar a los regímenes considerados autoritarios y traidores de su propio origen. Y fíjate cómo esta reislamización, que tuvo su florecimiento en la década de los 70, se vio fortalecida en la primera mitad del siglo XXI, demostrándolo a través de atentados terroristas ya globales, que llevan inmerso el odio específicamente hacia Occidente y sus costumbres. ¿Por qué hacia Occidente? ¿Por qué hacia Estados Unidos? Porque todos sabemos que la política de Estados Unidos para fortalecer su economía, su imperio, su soberanía, es a través de la colonización, de la conquista de diferentes países, poniendo como pretexto que tienen armas nucleares, el uranio, el petróleo con fines bélicos, la creación de armas de destrucción masiva, de bombas bacteriológicas, de ingeniería química de alguna manera con fines destructivos. Y fíjate cómo así Occidente ha llevado su colonización del mundo. Sin embargo, ha surgido lo que podríamos llamar una desviación, ya que los musulmanes han emigrado en masa a países occidentales, mayormente a Europa, donde se concentran grandes comunidades musulmanas que se niegan a la asimilación y más bien refuerzan el Islam radical dentro de su propia comunidad, donde los discursos de algunos imanes son claramente antioccidentales. Ejemplo de ello es que los terroristas que ejecutaron los atentados del 11 de septiembre vivían en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Igual sucedió con el clérigo de al-Awlaki, incluso de nacionalidad estadounidense, pero con profundo odio hacia su país de origen, hacia Estados Unidos. Entonces imagínate, si de alguna manera estamos hablando que dentro de las entrañas, a pesar de nacer en Estados Unidos, de crecer, hay un odio hacia ese país, ¿cuál será qué es lo que habrá en el corazón del presidente de los Estados Unidos? De una línea genealógica musulmana muy marcada. Entonces fíjate cómo el nuevo terrorismo está directamente vinculado, doctor, con la occidentalización de los extremistas y terroristas, lo que significa, como dice Mark Ferro, un estudioso del terrorismo, que la radicalización islámica y el terrorismo se han desplazado hacia los márgenes del mundo musulmán. O sea, tú hablas de terrorismo y inmediatamente dices musulmanes.
cuando antes no era así, cuando antes eran actos que se hacían de alguna manera en diferentes lugares o países del mundo, pero el terrorismo poco a poco se fue desplazando hacia estos márgenes, tanto a nivel geográfico como sociológico. Entonces, en realidad, lo que caracteriza a muchos hombres de la reciente generación de Al Qaeda, sobre todo después de 1992, no es solo el hecho de que son instruidos y más bien de clase media, sino también y sobre todo que han roto con el mundo musulmán. Pero esa ruptura es vivida como una traición, ya que abandonar su país de origen en la infancia o posteriormente engendra en el candidato a terrorista un sentimiento de haber sustraído indebidamente a la desgracia de sus correligionarios, que viven en las sociedades musulmanas percibidas como humilladas: Bosnia, Irak, Palestina, Irán, etc. Y fíjate cómo el terrorista entonces siente que le ha fallado a su país y a sus connacionales, pues no está allí para sufrir con ellos, que denominan una invasión occidental, por lo que desarrolla el odio hacia el país que los acoge. O sea, fíjate la mentalidad, ¿no? La mentalidad del terrorista musulmán es que todos los países donde son acogidos o todos los países donde viven sienten un desprecio hacia esa nación porque no les permitieron haber nacido, haber desarrolladose en su país natal. Entonces fíjate que al que ve como culpable de eso, que él mismo denomina traición, es este sentimiento que está alentado por discursos de un odio hacia Occidente, y principalmente está ocurriendo en las mezquitas de los países europeos, lo cual hace que la amenaza adquiera connotaciones globales, porque ya la mayoría de los jóvenes radicales islamitas han abrazado el terrorismo en países occidentales, porque los jóvenes, tú sabes que son manipulables, son moldeables. Entonces fíjate, por eso es que la mayoría de los atentados que hemos visto en estos últimos días fueron movidos por ellos, por jóvenes. Y el terrorismo islamita internacional es actualmente la mayor materialización del terrorismo global. Al Qaeda específicamente tiene franquicias, células y simpatizantes que lo convierten en la red terrorista más amplia del mundo, pues se encuentra extendida por Europa, Asia Central, el Magreb, Sahel, Península Arábiga, Estados Unidos, pero también países de América Latina. Y el 11 de septiembre de 2001 Al Qaeda se hizo visible a todo el mundo, doctor. Ahí fue la detonante del terrorismo global y se convirtió en la mayor amenaza mundial conocida hasta hoy. No hay otra amenaza. Y fíjate cómo la estructura de Al Qaeda anterior al 11 de septiembre era un emir en la cabeza. Abajo venía el alto consejo, tenían sus comités, había uno financiero, uno político, uno militar, religioso, de seguridad y de información. Y abajo de eso estaban las operaciones externas, internas, terroristas, células, redes y organizaciones. O sea, estamos hablando, doctor, de una mente bien organizada. No estamos hablando de improvisados, no estamos hablando de que se agarraron unos explosivos y dijeron, pues a ver si pasamos del aeropuerto, no lo pasamos. Estamos hablando que hay una potestad que es el rey del terror, que los está inspirando con poder, con autoridad, con sabiduría, que les está abriendo puertas, porque de alguna manera esa es su función en este último tiempo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, habrá terrores. Ajá. ¿Quieres hacer una aportación, doctor? Sí, ahorita que estás hablando de la mente, tenemos que ser bien específicos para ver qué es lo que está pasando por su mente. Y obviamente, como tú decías, de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que están en formación dentro de lo que ellos creen. Parte de su base es el Corán. Y en el Corán, déjame te comento, contiene al menos 109 versos que llaman a los musulmanes a la guerra contra los no creyentes. Obviamente aquí entran cristianos, judíos principalmente. Algunos son muy gráficos, con la orden explícita de cortar cabezas y manos, también así como matar a los infieles donde quiera que estén escondidos. Los musulmanes que no se unen a la lucha son llamados hipócritas. Imagínate todo eso peleando en su mente entre lo que están viviendo, cómo los han educado, su cultura, y obviamente esto va a explotar.
y se les advierte de que Alá les enviará al infierno si no participan en la masacre. Y sobre todo, también esto con la palabra que ellos manifiestan como Alá en el Corán, en el que es un imperativo para que en todos los tiempos y en todos los lugares de la tierra lo deben de realizar así. Más específicamente, nada más vamos a leer dos versos que denominan del Corán, el 8:12, donde dice: voy a sembrar el terror en los corazones de los infieles. Así es. Fíjate cómo está retomando esto que ya habíamos definido. Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos. Y en el Corán 9, 191 y 193 ponen: matadles donde deis con ellos y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. Aquí está algo bien importante. Fíjate qué grado de valor le están dando a las cosas. Y el hecho de que los tientes, ¿con qué? Pues obviamente siendo infieles según ellos, a lo que ellos creen, pues es peor que quitarles la vida. Claro. Y a partir de ahí, pues bueno, ya tomando como base eso, ¿qué te imaginas que pueden hacer? Todo. Están dispuestos a todo, incluso a dar su vida, ¿no? Porque creen en el galardonamiento que hay en el cielo para ellos por obedecer a Alá. Ojalá si fuéramos los cristianos, ¿verdad? Ojalá si fueran los jóvenes de hoy en día que dijeran: no, yo en una fornicación, ¿cómo creen? ¿Cómo creen que voy a ofender y cometer esa gran maldad en contra de mi Dios, como un José que se levantó en Egipto y por eso Dios le dio lo que le dio por el temor que había en su corazón? Pero como te digo, no nos vayamos a Oriente Medio, vamos a quedarnos aquí en México. Tú sales aquí por las calles a 11, 12 de la noche y camina alguien detrás de ti. ¿Qué viene a tu corazón? El temor, el terror, el miedo, la ansiedad. ¿Por qué viene tan pegado? ¿Por qué viene tan cerca? Ya me van a asaltar, ya me van a quitar. Y empiezas a guardar el celular y te acomodas la cartera y ya te metes a la tienda o a ver, ves donde hay un policía, ves donde te paras. ¿Por qué? Porque el terrorismo ya está a nivel global. Ya tiene las connotaciones, los grados, los niveles que de alguna manera están ahí a la luz de la palabra. Y fíjate cómo el renombrado experto en contra del terrorismo, Sebastián Gorka, dijo que el Estado Islámico no oculta sus intenciones de tratar de marcar el comienzo del final del mundo con una serie de batallas en una yihad final. De hecho, el objetivo de los yihadistas tiene un sentido apocalíptico y puede ser visto simplemente analizando el verdadero nombre de la banda terrorista. Pero bueno, voy a avanzar porque quería un poquito hablar de la yihad, sus fundamentos, por qué está operando de esta manera, o ISIS, Estado Islámico, cómo de alguna manera la gente entiende la escatología que es central en el nombre ISIS. Es fácil de entender como el grupo militarmente o militante que ha tenido tanto éxito en el reclutamiento de los extranjeros para ir a luchar a Siria, a Irak, a Irán y de otros simpatizantes de todo el mundo que realizan ataques terroristas incluso en sus propias tierras. Pero mira, yo quiero entrar a este profeta Nostradamus. Nostradamus dice que dice en una de sus centurias, porque quería incluso hablar de lo que ocurre en Ucrania, pero ya no nos va a dar tiempo. En la cuarteta 72 de la centuria número 10, dice: el año de 1999 y 7 meses, del cielo vendrá el gran rey del terror. Va a resucitar al gran rey de Angolmois. Antes y después Marte reinará triunfante, dice esta cuarteta 72 de la centuria número 10. Fíjate cómo el rey del terror que expone en diversas centurias Nostradamus es una potestad que va a estar operando en la tierra a partir de donde dijo, de 1999. Ahí va a comenzar todo, va a llegar los ataques terroristas del 11 de septiembre, donde en películas incluso de hace 20 años se puede mirar con precisión como dice Nostradamus, que a 45 grados de latitud en la gran ciudad vendrán dos pájaros volando, ardiendo en fuego a destruir a la gran ciudad. Y bueno, mucha precisión en esa cuarteta, en esa centuria. Y fíjate cómo
este rey del terror que dice Nostradamus le va a abrir camino al rey del turbante azul, también expuesto por Nostradamus en otras centurias, y que este es el que tipifica al anticristo, y este va a vivificar al rey de los mongoles. Ahí en esa centuria dice: del país de la Gran Arabia nacerá un fuerte amo de la ley maometana. Este rey va a entrar a Europa usando un turbante azul, el turbante de Estados Unidos. Tú sabes que el Estado Islámico está financiado por Estados Unidos. Estados Unidos no pudo de alguna manera lograr una guerra entre Turquía y Rusia. Ahora por eso está manipulando a Ucrania, utilizando a la OTAN, presionando para que de alguna manera se impulse una guerra en Rusia, porque quieren de alguna manera colonizar también esos lugares. Y bueno, dice que este rey del turbante azul va a revivir los infernales dioses del Aníbal y será el terror de la humanidad. Nunca va a haber uno más horrible que él, porque ya vimos a un Hitler, ya vimos a los emperadores romanos, a Napoleón, etcétera, ¿verdad? Habrá guerra contra el oeste, el reino del Fez llegará al trono de Europa, del Medio Oriente una invasión a Europa dirigida a todo el mundo y dirigida por este rey del turbante azul, inspirado por el rey del terror. Entonces fíjate cómo este rey, que dice que va a entrar en Europa con un turbante azul, representado por los Estados Unidos, por los musulmanes radicales entrenados y financiados por y a favor de Occidente, actualmente ISIS, va a tener la capacidad para poder hacer esto, poder invadir. Y ya con este tercer anticristo se verá un terror como nunca antes jamás se había visto. Y este líder llevará, según Nostradamus, a la humanidad al borde de la aniquilación. Pero si Europa tiene que ser invadida, pareciera ser que una parte de Europa a futuro no va a apoyar a Estados Unidos. Es decir, parte de lo que ahorita de alguna manera, ya como hemos visto en otros programas, parte, ¿verdad?, de la Unión Europea no lo va a apoyar. Pareciera hacer eso, ¿eh? Y entonces el turbante azul va a invadir a Europa, el Vaticano, además de una ciudad de Estados Unidos va a ser invadida o destruida, que es Nueva York, para tener el pretexto, ahora sí, de invadir a Rusia, a China y a otras ciudades, pero ya no con el turbante azul, sino ya se van a abrir completamente como Estados Unidos. Entonces, es donde dice la palabra de Dios que va a venir una guerra relámpago que va a matar a millones y millones de seres humanos. Entonces, pareciera que conforme se han vivido los acontecimientos de estos últimos años, el 2016 podría ser la incursión ya abierta del mundo musulmán en Europa. Pareciera ser que ya está operando y sembrando el terror que ellos esperan, y hay que analizar el papel político y militar que va a desarrollar Israel entre estos sucesos, porque en algún momento del tiempo las alturas del Golán tienen que ser tomadas para destruir Israel, pero entonces va a aparecer su libertador, que con solamente el resplandor de su venida los va a destruir y va a poner fin a ese reino del terror. Y ahora, ¿por qué el Estado Islámico no está atacando? ¿Por qué no lo está atacando ahorita a Israel? Bueno, pues porque ellos dicen, Israel siempre han sido los infieles de toda la vida. Ahorita nosotros nos queremos concentrar en los infieles que nos están oprimiendo y que están tiranizando a Oriente Medio, que es Estados Unidos, que es la Unión Europea, que es Rusia, y por eso ahorita su atención está en eso. Pero cuando logren sembrar el terror en Rusia, en Alemania, en Occidente, bajo la connotación que ellos quieren, cuidado, doctor. Cuidado cuando el Estado Islámico se aburra de atacar a los infieles opresores de los musulmanes, cuidado, porque cuando eso suceda va a venir el fin de todo esto. La hermosa Israel va a ser rodeada, va a ser sitiada, van a ser tomadas las alturas del Golán y se acabó esto, doctor. Entonces, se quedaron muchas cosas en la mesa, nunca podemos acabar un tema. Un minuto, doctor, tenemos su última aportación. Bueno, dentro de la historia ya habíamos visto varios casos, pero vemos que eso se está repitiendo con mayor frecuencia
y sobre todo que se está expandiendo en todo el planeta, que es también como que un indicativo de lo que está pasando. Y como tú bien dices, ¿no? Yo creo que México también aquí ya no podemos envidiar lo que pasa en otros lugares, no, porque aquí se está gestando parte por, como estábamos hablando, la cultura que se tiene en México, las tradiciones que se tienen en México, la mentalidad que se tiene, y pues bueno, lamentablemente aquí también ya tenemos este tipo de situaciones. Así es, bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Y la pueden hacer a través del Facebook, de Inspiración Radio, de la Juventud de Llamada Final. Dios les bendiga, muy buenas tardes.